y esa mañana me desperté con un dolor abdominal muy agudo, con médicos haciéndome RCP, llevándome al quirófano. ¿Ya tuviste un paro? Evidentemente. Tener la conciencia real de lo que me estaba pasando me hubiese desesperado a tal punto que hubiese sido muy negativo para mi salud física. Y me dio la noticia de que habían encontrado que había cáncer. En un momento uno está tan centrado en el sufrimiento que uno está teniendo que no puede ver que el que está al lado se siente muchas veces impotente, ya no sabe qué más hacer para aligerar el sufrimiento y ve que todo lo que hace no es suficiente. El día que la doctora me dijo, ya está, esta va a ser la última. Ese día yo empecé a ver la vida distinto. Yo sentí que todos esos 2 años y 2 meses, 3 meses, estuve como bajo el agua. Hoy quiero contarte la historia de Claudia. Claudia es una docente que en ese momento se estaba por jubilar y que estaba atravesando por un montón de estrés, con un montón de cosas que le estaban pasando, tanto por problemas emocionales que traía hace mucho tiempo, como cuestiones que le estaban pasando en ese momento. En ese momento, quizás con una crisis importante emocional, también le llega una noticia que le cambia para siempre su vida, la de ella y la de su familia. Me interesa de esta entrevista, sobre todo, que puedas llevarte, ¿no? O aprender, no tanto cómo sufrió la enfermedad, sino sobre todo cómo pudo sobrellevarla, superarla. Así que, bueno, te dejo con su testimonio y espero que lo puedas disfrutar. Bueno, hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Pablo, buenas tardes. Bueno, quizás nos reímos hoy, ¿no? Sí. Hoy sí. Nos reímos hoy, pero tu historia es una historia de superación, una historia que fue muy difícil, pero también es una historia inspiradora. Y la razón por la cual creo que es importante compartir, porque muchas personas que pasan por esta situación, o hay familias que pasan por esta situación, y tu testimonio puede servir mucho para que estas familias o estas personas las puedan tomar de otra manera, ¿no? Amén. Espero en Dios que así sea. Obviamente. Bueno, mi nombre es Claudia, fui paciente de Pablo, así, hicimos terapia mucho tiempo, yo soy docente hoy en día jubilada. En el momento en que, del hecho puntual que vamos a tratar, yo estaba siendo docente de manera activa. Uh-huh. Venía de varios años de hacer terapia psicológica porque yo desde jovencita tenía unos trastornos emocionales que nunca se habían diagnosticado correctamente, hacia, qué sé yo, hará unos 20 años más o menos que me pudieron decir que lo que yo tenía eran unos rasgos de trastorno obsesivo compulsivo, o sea, rasgos de TOC, donde tenía pensamientos intrusivos que me producían mucha ansiedad, mucha angustia, mucho miedo, tenía rituales, no podía tener una vida en paz porque los pensamientos me atormentaban. Bueno, con medicación y con terapia psicológica logré estabilizarme hasta el momento en donde llega a este punto decisivo. Estaba bastante equilibrada en eso. Bien, en eso. Pero en realidad había una acumulación. Había una acumulación de cosas. El estrés era tremendo. El estrés de la vida laboral, de la vida familiar, de la vida personal, que no es algo ajeno, lamentablemente, a todos en esta época. Pero yo creo que es inevitable, pero lo que no es evitable o que se puede tratar es la forma de trabajar con eso, de afrontarlo, de tratar de sobrellevar ese tipo de... Qué importante el hecho de que puntualices en esto, porque el hecho de ir a terapia y aprender una herramienta para afrontarlo de manera adecuada hace la diferencia, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo no digo que sea la causa de, pero es un elemento más. Yo creo que también el estilo de vida que yo llevaba en ese momento no ayudó. No era un estilo de vida saludable, o sea, la alimentación era muy deficiente, no tenía actividad física adecuada, no tenía esparcimiento adecuado, porque era tan enfocada en el trabajo. Ustedes saben que la docencia requiere mucho trabajo fuera del aula, y tenía un hijo chico de 12, 13 años, entonces uno tiene muchas actividades, hay que llevarlo para acá, que llevarlo, traerlo, que buscarlo, que... mi esposo trabajaba, estaba mucho tiempo fuera de la casa, su trabajo hacía que él estuviera fuera de la casa 14 días, en los cuales yo me tenía que hacer absolutamente cargo de todo. O sea, era un cúmulo. Una tormenta perfecta. Exacto. Era una tormenta perfecta. Entonces,
¿Qué pasó? ¿A qué derivó todo este...? Todo esto derivó en que yo, 2 semanas previo al desenlace, comenzara a tener problemas intestinales que se manifestaban y que cuando yo evacuaba como unas tiritas, como una cintita. Yo digo, bueno, mientras haga esto, yo sigo con mi vida, no tengo tiempo para ir al médico, estábamos a fin de año, tenía evaluaciones que corregir, notas que cerrar, informes que preparar, boletines que hacer, registros que cerrar, evaluaciones de diciembre, evaluaciones de febrero, todo había que dejar listo y preparado y eran muchas, porque tenía 60 alumnos, 30 y 30, no tenía tiempo para mí. Entonces llegó el 7 de diciembre, parece mentira, pero era el último día de clase, donde tenía que ir al acto de fin de curso, y esa mañana me desperté con un dolor abdominal muy agudo. No me permitía levantarme, yo quería levantarme, prepararme para ir a la escuela, pero no lo podía hacer. Alcancé a mandar un WhatsApp avisando a la directora que iba a llegar un poco más tarde porque no me sentía bien. Y cada vez fue progresando ese dolor en lugar de mejorar. Yo pensaba que esto era algo pasajero, como un dolor de estómago por algo que te cayó mal. ¿Qué le dijiste a tu hijo? Yo, en ese momento, nada. Yo le dije que se preparara, que ya íbamos a ir al acto. Entonces mi esposo me veía que cada vez yo estaba peor, estaba en la cama, no podía salir. Y me dice, no, yo voy a llamar a la ambulancia. Pero no, le digo, voy a llamar a la ambulancia por un dolor de estómago. Y me dice, no. O sea, él veía más de lo que yo estaba viendo en ese momento. Cuando llega la ambulancia, me sientan en una silla de ruedas ya dentro de mi casa y yo le digo a mi hijo, ya vuelvo. Y me fui. Y cuando subo a la ambulancia yo no me acuerdo más, yo me desmayé ya ahí. O sea, el dolor era tan intenso que mi cuerpo decidió apagarse, digamos, ¿no? De la conciencia, porque yo cuando me desperté estaba en el hospital, que fue a donde me llevaron en primera instancia. En el hospital yo estaba en una cama con una persona, no sé cuántas horas habían pasado, porque mi esposo ya había contactado a una señora conocida, que fue a acompañarme mientras hacía trámites y averiguaciones, no sé. Yo me desperté a los gritos que por favor me ayudaran, que era mucho el dolor, que me ayudaran, y ya me volví a desmayar porque ya no recuerdo nada más. Para todo esto me trasladaron a una clínica privada, porque ya en el hospital decían que no sabían qué hacer conmigo. En la clínica me empezaron a hacer muchos estudios, no sabían qué tenía, mis signos vitales caían y ellos no sabían qué hacer. Le decían a mi esposo que la situación era compleja, pasó esto, se hizo ya el otro día, viernes, y seguían y bueno, la situación se fue desesperante, ya los médicos no sabían qué hacer y decidieron llevarme a quirófano a pesar de cómo yo me encontraba. Y yo, parece una escena de película, pero mi esposo estaba en el pasillo y me vio pasar en camilla con médicos haciéndome RCP, llevándome al quirófano. ¿Ya tuviste un paro? Evidentemente, evidentemente ya no solamente que era paro, sino que yo ya no había casi signos vitales, ya casi no había, ya me desvanecía. Estuviste al borde de la muerte. Estuve al borde de la muerte y me llevaron a quirófano y ya como no había otra cosa que hacer, me abrieron desde la boca del estómago hasta el ombligo y ahí se encontraron con un panorama que era que mi intestino grueso estaba todo negro ya, prácticamente en descomposición. Así que lo que hicieron fue quitar 100 centímetros, 1 metro, dice eso la biopsia, del intestino grueso, me pusieron una bolsa de colostomía, cerraron, sobreviví a la operación y me llevaron a terapia intensiva. Eso fue todo el viernes, me le dijeron a mi esposo que había que esperar, a ver qué era lo que iba a pasar, que me iban a mantener dormida, sedada, por varios días, porque era lo mejor para mí en ese estado. Esto fue el viernes. Yo el sábado de noche, ya casi madrugada del domingo, me despierto contra todo pronóstico, porque eso no debía suceder. Decían como que tenía una mente muy activa, no sé si eso fue. No sé. La cuestión es que yo me despierto y sin darme cuenta yo me arranco todo. Yo cuando tomo conciencia ya eso había pasado, porque yo no recuerdo haber arrancado nada, pero sentía como que estaba todo oscuro y sentía como que flotaba, pero que a la vez me iba como cayendo hacia un costado. Y escuchaba voces y como corridas y como que alguien decía, pero ve que está despierta, hagan algo, ayúdenla. No sé si eso ocurrió, quizás
algo de eso y quizás mi mente lo otro, pero Sí, un estado que siempre es mixto. A veces mucha sí, gente que está en coma dice escuchar. sí, No puede ver, pero puede escuchar. Y uno exacto. está entre consciente e inconsciente, ¿no? Y obviamente eso. Tremendo. Yo después de eso no sé cuánto tiempo pasó hasta que volví a recuperar la conciencia y tenía muchísima sed y pedía por favor que me dieran agua y me mojaban los labios, pero era desesperante y yo pedía y pedía. No sé cuánto tiempo pasó, pero ya de a poco como que fueron sacándome más intubaciones, digamos, y de a poquito fui saliendo de ese estado de somnolencia o de inconsciencia, ¿no? Digamos. Y yo me di cuenta que estaba en terapia en un momento porque, bueno, mi esposo entraba a verme en los horarios Horrible, ¿no? indicados. Horrible la terapia. Horrible, horrible, horrible porque no tiene ventanas, entonces no hay luz natural y uno no puede saber si es de día o de noche. Yo por ahí le preguntaba a la enfermera, ¿qué hora es? Las 10 me decían, pero ¿de la noche o de la mañana? Increíble cómo te cambia la vida de un día para otro. Es, O sea, porque de repente estabas en tu casa preparando las cosas para la escuela sí, y de repente sí, estabas en un lugar donde no sabías que era de día, de noche, ni siquiera sabías lo que te exacto. pasaba. No sabía lo que me pasaba, no sabía qué Y me no sabes había cuándo pasado. dormir, cuándo despertar, No, y me no, imagino no. con mil cosas en la cabeza. ¿Te Yo acordás que había en tu cabeza? no, porque no, era tal el embotamiento que yo creo que producto de mi estado y producto de la medicación que no pensaba mucho. Bien. No pensaba mucho. Yo recuerdo que en un momento cuando estuve un poquito más lúcida y recuerdo que era una fecha, algo así como 15 de diciembre, 17, no recuerdo bien exactamente, que mi esposo me dijo, yo pensé para mis adentros, todavía falta, porque yo tenía pasaje comprado para ir a pasar fin de año con mis padres ese año. Yo dije, todavía falta, ya voy a estar bien y me voy a poder ir a salir, no voy a perder los pasajes. Ingenua de mí, o sea, en una inconsciencia que fue como un mecanismo de Sí, en defensa. realidad creo que eso ayudó mucho a que lo sobrellevaras de la mejor manera. Porque Sí, quizás este era el principio de un montón de tiempo sí, fue un principio de mucho tiempo que yo con mi condición psicológica previa, digamos, de tener sí, esos pensamientos obsesivos y de imaginar siempre el peor escenario, tener la conciencia real de lo que me estaba pasando, me hubiese desesperado a tal punto que hubiese sido muy negativo para mi salud física. totalmente. ¿Y vos crees que hay una intervención? Sí, ese fue Dios que sabía que me conoce y sabía que yo necesitaba ese grado de inconsciencia. Sí. Y fue bueno para mí, porque nunca me desesperé. Yo siempre decía que esto ya voy a salir, o sea, era un trámite, o sea, no pasa nada. Yo nunca pensé estar en peligro de muerte. Cuando todos a mi alrededor pensaban eso, hablaban eso y sabían eso, pero yo era totalmente ignorante. Yo que estaba por fuera, lo que se comentaba era eso, que era probable que te pasara, ¿no? Que estuviese en la muerte. Y bueno, pero qué bueno lo viste. Yo no lo viví así, Claro. no lo viví así, nunca. Yo tuve, o sea, fue el pastor de mi iglesia, porque yo soy de la iglesia adventista, fue a hacer una oración especial conmigo que se suele hacer con los enfermos. Yo decía, pero le decía a mi esposo, ¿pero por qué iba a Con venir a hacer enfermos esa que tienen oración? alguna condición. Enfermos terminales, o ¿por qué va a venir? Le decía yo, si yo no necesito eso. Yo me negué al principio, porque yo sabía que eso era para gente, y yo no estaba en esa condición. No, me dice, pero te va a hacer bien. Me dice, bueno, está bien, le digo yo. Acepté medio porque él me insistía, pero yo no dimensionaba, no entendía por qué querían hacer esa acción especial conmigo si yo no la necesitaba. Ese era mi pensamiento. Tremendo. Pero fue más que eso, porque yo en esos días en los que yo todavía no era plenamente lúcida por la situación y por la medicación, desarrollé una septicemia generalizada, mis riñones no funcionaban, fue muy, muy duro, ¿no? Es una infección generalizada. Una infección generalizada que es muy peligrosa. Totalmente. Y en esos momentos que uno está tan vulnerable, peor todavía. Yo no sé, pero bueno, Dios hizo que yo superara en ese momento, tiene un propósito obviamente, que superara todo eso y logré salir de la terapia y fui a una sala común. Allá podía recibir visitas, podía ver televisión, podía ver a mi hijo con más tiempo, porque a terapia entró muy poco, era tan poco el tiempo que
Mis padres vinieron, que yo también le decía a mi esposo, pero ¿por qué los haces venir? Claro. Yo voy a ir. Como un sistema de... Claro, bien inconsciente. Totalmente inconsciente. Sí. Fue muy raro para mí porque yo creo que no quería entender lo que estaba pasando. Bien. No quería entender y no lo entendía. Porque que vinieran mis padres, que viniera el pastor a hacer esa oración especial, que yo estuviera en terapia intensiva. Pero quizás hoy lo estás viendo. Hoy lo estoy viendo así. En ese momento, no me digas. Tremendo. Y cuando, bueno, todo esto deriva quizás de un diagnóstico que todavía vos no tenías. Todavía no tenía ese diagnóstico. Pasaron varias cosas, o sea, tuve que volver a salir de alta, volví a caer internada porque tuve una obstrucción en la bolsita de colostomía por algo inadecuado que comí, que lechuga, pero bueno, aparentemente fue la lechuga lo que me bloqueó, tenía que haber sido más chiquitita o no comerla. Muchos años le tuve miedo a la lechuga. La cuestión es que logré superar eso a mediados de febrero del siguiente año, del 2018, hasta que recién pude volver definitivamente a mi casa. Y fines de febrero, más o menos, llega el resultado de la biopsia, la doctora lo llama a mi esposo, le da la noticia, y le dice, ¿querés que yo se lo diga? No, dice mi esposo, yo se lo voy a decir. Así que él se tomó los estudios, fue a casa, cuando estábamos solos, y me dio la noticia de que habían encontrado que había cáncer. Yo lo escuché como que eso se lo estaban diciendo a alguien allá, no a mí. Como increíble. Y yo no lo podía aceptar. Yo no. Cáncer, yo no. Yo quimioterapia no me voy a hacer. Eso le dije a mi esposa. A mí quimioterapia no me van a hacer. ¿Vos podías dormir esos días? Sí. ¿Vivías como normal eso? Dormía con la incomodidad de una persona que tiene una bolsa de colostomía, que muchas veces... Tu incomodidad era con el presente. Con el presente. Con lo que no con el futuro. Yo no pensaba en... Pensaba en lo que tenía ahí ahora. Bien. No. Pensaba en la posibilidad próxima de hacer una reconexión y dejar de tener esa bolsa de colostomía. O sea, la muerte no estaba figurando en tu mapa en ningún momento. No. ¿No entró en tu mapa? No, nunca. ¿Nunca? Nunca, pero yo no es algo mío ni mérito mío. O sea, hasta pienso que fue un poco temerario no tener ese poquito, aunque sea de miedo a la muerte, porque quizás hubiese hecho algunas cosas distintas. No digo que fue todo mal lo que hice, sino que creo que hubiese acortado plazos de tratamientos que pudiera haberlo hecho antes, ¿no? Bien, comentá un poco eso. Yo decidí no hacer mi quimioterapia, entonces mi esposo dijo, pero algo tenemos que hacer, entonces vayamos a la medicina naturista. Así que eso hicimos, investigamos con gente de otras provincias que habían pasado por situaciones parecidas y que habían acudido a la medicina naturista, o gente que tenía conocimientos de la medicina naturista, así que aplicamos eso. Dejé la carne roja, prácticamente toda la carne blanca, dejé el azúcar, reduje muchísimo el consumo de harinas blancas, aumenté el consumo de frutas, verduras, legumbres y frutos secos, y mucha agua. Tratar de todo lo que fuera súper elaborado, así no consumir. Jugos naturales, así de mezclas de jugos verdes, y bueno, tratar de, ¿no es cierto?, de tener conciencia de lo que uno realmente se estaba alimentando de una manera más adecuada. ¿Cuánto tiempo fue? Eso fue desde que nos enteramos, de febrero, fines de principio de marzo, ponele, y qué sé yo, hasta que yo siempre, mientras me hice la quimioterapia, por ahí agregué algunas cositas más, pero fueron como 2 o 3 años que estuve haciendo eso. ¿Pero que hiciste solamente ese tratamiento? Solamente ese tratamiento fue todo el 2018. Bien, casi ponerle 8 meses. 8 o 9 meses, sí. Bien. ¿Y el cáncer qué pasó en ese momento? El cáncer no avanzó ni retrocedió, se quedó como congelado. No murió, sí, ni se activó. No se activó, estaba ahí latente porque había como unos pedacitos de tumor, algo así, que habían quedado en el intestino que me había dejado para después conectarme. Pero estaban ahí como encapsulados, digamos.
llega fin de año del 2018 y llega entonces todos los elementos necesarios, porque había que hacer un aparato especial para hacer la reconexión de los intestinos. Entonces me cita el cirujano que había hecho la primera intervención, también parte del equipo, porque había sido un equipo, y me dice, mira, está todo para hacerte la reconexión y que vos dejes de usar la bolsita de colostomía, pero yo no voy a hacer nada si no vas a una oncóloga y empezás el tratamiento de quimioterapia. Un cachetazo. Yo me quedé ahí y yo dije, bueno, o sea, yo lo que más quería era dejar de usar la bolsa de colostomía. Me había entorpecido la vida, es horrible. Yo sé que hay gente que la tiene que usar de por vida y obviamente eso siempre va a ser mejor que la opción de no tener vida. Pero si existe la opción de poder reconectarse y dejar de usarla, obviamente que uno quiere hacerlo. Así que fui entonces a ver a una oncóloga, investigué. Ahí es ahí donde, ya te escuché decir, Sí. que es donde que te cae la ficha de que... Ahí donde me cayó la ficha. Cuando la doctora vio mis estudios, me explicó lo que iba a pasar, lo que había que hacer, más o menos el tiempo que podía llevar, y terminó la entrevista con ella, yo cerré la puerta del consultorio y me largué a llorar como nunca había llorado por mi situación. Ahí como que entendí lo que yo estaba pasando. Pero eso había pasado como más de un año. Nunca había tomado cabal conciencia de que era a mí a la que me estaba pasando eso. ¿Y ahí sí conectaste con el miedo? No, un poco de, no sé si decir miedo, yo creo que estaba como negada, o sea, como agotada emocionalmente, como que ya no quería seguir luchando, pero a la vez no quería dejar de vivir. O sea, no tuve miedo a la muerte, tenía miedo a los efectos secundarios de la quimio, que era por eso que yo la había evitado. No quería quedarme sin cabello. Y una de las cosas que me dijo la doctora, que no, a mí no me iba a pasar eso por el tipo de cáncer y el tipo de medicación que iba a requerir ese. Bien. Eso fue un poco de alivio para mí. Yo sé que parece banal, pero en el medio de todas las circunstancias que pasa una persona, más una mujer, que encima tengas que perder tu cabello, es muy traumático. Entonces, por parece entonces había bajado de peso. Había bajado mucho, más o menos cerca de 20 kilos en el tiempo que estuve internada. Así que mis movimientos, mi independencia física estaba muy limitada. Dependiente mucho de ti. Muy dependiente de mi esposo, el pobre estuvo siempre a mi lado, estuvo apoyándome, acompañándome, ayudándome, incluso mi hijo también con la dieta para que yo no me tentara. Qué importante. El acompañamiento de los seres queridos y de los profesionales, que Pablo nunca me dejó, él me visitó en la clínica, él siempre estuvo ahí, y también la oncóloga, porque además de que uno necesita que sean buenos profesionales, necesita la empatía de una persona. Ser humanos. La empatía humana. Que te abracen cuando un análisis está bien, que no sé, festejen con vos cuando ven que la quimio está dando resultado y te abracen y se rían y festejen. Eso es maravilloso. O sea, la parte emotiva, la parte emocional, la parte humana en esto es fundamental. 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 O sea, es más del 50% la disposición anímica de la persona que se enfrenta a una enfermedad de esta. No. Y si tú dices que, obviamente que, si tú dices que da una recomendación a las personas que están enfrentando esta etapa, ¿qué le dirías? Que no descarten la medicina tradicional. Bien. O sea, yo sé que hay distintos tipos de corrientes. Yo personalmente digo, no hay que descartar la medicina tradicional. Sí, complementar y acompañar con algo como por ejemplo la naturista, que es muy buena, porque todo eso ayuda a fortalecer el organismo y ayuda a sobrellevar mejor los efectos secundarios. No que los va a evitar, va a ayudar a fortalecer para sobrellevarlos mejor. La oncóloga me dijo que para cada efecto secundario existe una medicación, algo que te puede ayudar a sobrellevarlos. No hay por qué aguantar ningún efecto secundario.
todo se puede solucionar, todo hay que hablarlo, todo hay que comentarlo. Si no te acordás, anotá, hacé una lista. A veces son varias cosas las que pueden suceder. Y con respecto a la familia, el que te apoya, ¿qué recomendaciones le darías vos a esa persona? Sí, es muy difícil, yo ahora lo veo, ¿no? Porque en esos momentos uno está tan centrado en el sufrimiento que uno está teniendo, que no puede ver que el que está al lado se siente muchas veces impotente, ya no sabe qué más hacer para aligerar el sufrimiento y ve que todo lo que hace no es suficiente. Entonces yo creo que esa persona necesita también ayuda. Obvio. Tienen que hacer una terapia también, porque no es fácil estar con una persona como uno en esa situación. Es muy difícil. Por más, no tiene que ver con el amor, tiene que ver con el aguante, con el soporte emocional. O sea, todos tenemos un límite emocional y necesitamos muchas veces descargar y ayuda y apoyo. Pero, ¿te sirvió? A mí la compañía de mi familia, el apoyo de mi familia fue fundamental. Bien. Como decía, como lo de los profesionales, la parte humana, la familia, los amigos, eso, o sea, yo tengo mucha familia querida que está lejos, pero gracias a Dios por la tecnología uno las podía estar cerca, las videollamadas, las llamadas grupales, el poder hablar de cualquier cosa. No siempre tenemos que estar hablando de lo que nos pasa. Hablemos, proyectémonos al futuro. La doctora me decía, hoy el cáncer es una enfermedad que se puede tratar, que hay mucha probabilidad de vida. Entonces, apuntemos a eso, hagamos lo que tengamos que hacer y proyectémonos al futuro. O sea, hay vida, hay posibilidad, mucha posibilidad de vida, tomado a tiempo y haciendo las cosas bien. Yo no recomiendo hacer lo que yo hice. Eso de decir yo no me hago y esperar un tiempo, bueno, Dios me cubrió en ese año. La medicina naturista me ayudó, pero yo no sé si en todos los casos yo no recomiendo eso. Porque yo no sé en qué estadio llega una persona, en qué momento físico la encuentra. O sea, hay muchas variables que yo no puedo decir, hagan esto, jamás diría eso. Lo que sí puedo decir es medicina tradicional acompañada de medicina naturista. Muy bien. Y en este proceso, volviendo a lo que te pasó, ¿cuándo te das cuenta que empezaste, o cuándo sentís que el cáncer ya estaba controlado? Yo, el día que me hice la última quimio, el día que la doctora me dijo, ya está, esta va a ser la última. Ese día yo empecé a ver la vida distinto. Yo sentí que todos esos 2 años y 2 meses, 3 meses, estuve como bajo el agua. Y después de esa última quimio, sentí como que pude sacar la cabeza. Y ahí recién yo, contrario a mi consejo, recién ahí pude empezar a proyectarme al futuro. Y pensar, lo pasé, salí. Ese fue el momento como... ¿Te acordás el momento así como Era simbólico? Sí, me acuerdo. Estábamos estacionados en la costa, en Comodoro Rivadavia, para hacerme un último control que solamente en ese momento se hacía allá, un PET que se llama, y empezó a amanecer y los rayos del sol empezaban a amanecer desde el agua en el mar, y yo ahí me di cuenta de que había pasado, de que todo había pasado y que esa belleza natural, no sé, me llegó de una manera como que fue un mensaje y que ahí como que me despabilé y ahí empecé a pensar que había futuro, que me podía proyectar, que podía soñar, que podía planificar, que ya había terminado. Eso. Fue ahí, ese momento. Mira vos. Sí. Mientras tanto solamente vivías día a día. Vivía día a día. Sí. Sin proyectar. Exacto, sin proyectar. Bien. Porque yo no sabía qué iba a pasar. No pensaba en la muerte, pero tampoco me animaba a pensar más allá de hoy. Bien. Mucho más allá no. Y si yo porque me imagino que fue tu situación previa, que dijimos acumulación de estrés y todo lo que hablaste acerca de lo que crees que puede llegar a haber sido. La inconsciencia de estar al borde de la muerte muchas veces. Sí. Y de haber vivido un tratamiento que ciertamente primero fue de una manera y luego fue de otra.
y después este momento que mencionás con respecto al fin. Ahí la doctora te dijo que ya estabas curada. ¿O hubo un momento donde te dijeron que ya estás curada? No. Uno nunca se cura de estas enfermedades. Lo que se hace es mantenerlas a raya. Yo tengo que hacer controles de por vida y eso, por favor, háganlo siempre. Primero fueron a cada 3 meses y ahora son a cada 6 meses. Y esos controles hacen que uno pueda ver que los valores tumorales están bajos. Nunca van a dejar de estar, pero están en un nivel que no representan peligro. ¿Sí? Siempre tengo miedo de que vuelva a aparecer. Yo no soy ingenua. Esto es algo que si yo hago las cosas correctas, o sea, ¿puedo ayudar a que no vuelva a aparecer? Sí. Con un estilo de vida saludable puedo ayudar a que no pueda. No digo, no garantizo que no vuelva a aparecer. Hay menos probabilidades de. Hay menos probabilidades de. Qué importante. Si te preguntara esto, la Claudia de ese momento y la Claudia de hoy, ¿cuál distinta es? Yo empecé a valorar más la vida, a valorar más a mis afectos y a agradecer cada día. Desde entonces yo cada día que me despierto, lo primero que hago es decirle gracias Dios porque hoy estoy viva. Parece un cliché, parece una frase hecha, pero para mí tiene mucha carga emocional porque yo no pude estar en la graduación de mi hijo. Yo estaba en terapia intensiva y mi esposo no quería llevarlo, dado mi condición. Yo le dije, con la poca lucidez que tenía, le dije, yo quiero que él vaya, es la única vez en la vida. Y lo contuvieron, una escuela maravillosa, de gente valiosa, que lo hizo sentir muy bien a mi hijo. Pero sí pude estar en la graduación de 5º año. Y los chicos, sus compañeros, en el discurso mencionaron eso, porque yo era maestra de ellos también en esa época, cómo Dios permitió que ahora en 5º año sí pudiera estar celebrando el egreso de mi hijo. Qué simbólico, ¿no? Sí, y yo hoy en día puedo acompañarlo en su vida universitaria y es solo agradecimiento. Yo no me gusta eso de que se dice de algunas personas perdió la batalla, porque nadie pierde una batalla cuando se esfuerzan tanto por salir adelante. ¿Te refieres a la gente A la gente que no supera el cáncer, porque las hay. Porque depende el tipo de cáncer, depende en qué momento estaba físicamente, depende en qué momento fue diagnosticado, hay muchas variables, como decía hoy, y la gente lucha. Y el hecho de que no haya superado esa enfermedad no significa que no perdió nada, porque ellos lucharon con toda su fuerza. Y es horrible que digan eso. Yo creo que Dios es el que en definitiva decide hasta cuándo, ¿no? Yo soy creyente y yo creo totalmente que Dios tiene un propósito por el cual me permita que siga unos años más, porque no voy a vivir eternamente, unos años más. Hay otras personas que yo desconozco porque no soy Dios, pero algunas personas que han ido antes al descanso, quizás en unas situaciones similares o de diferentes circunstancias. No sé por qué unos sí, otros no, eso no me toca a mí responderlo. Lo que sí puedo decir es que gracias Dios, porque yo sin que yo merezca, sigo con vida. Y yo sé que fue porque Él eligió que yo estuviera acá con un propósito. Quizás me he encontrado con muchísima gente después de eso que transita la enfermedad y a la que he podido llevar consejos, ánimo, tips. Hablábamos de eso. ¿Sí? En terapia, ¿te acordás? Sí. Dijimos que... Vos me decías que yo iba a poder hacer eso y yo no me sentía capaz. Y no es algo de lo que me guste, porque yo, sinceramente, hay cosas que yo he olvidado y otras cosas que elijo olvidar. Porque no es algo bueno estar regordeándose en lo que uno sufrió tanto y padeció tanto, ¿no? Yo eso prefiero. Ahora cosas que tuve que recordar para esta entrevista, pero yo elijo quedarme con lo positivo de esto que me ayudó a valorar la vida. Bien. ¿Sí? Y a poder disfrutarla de otra manera, no estar tan concentrada en el trabajo. Los chicos crecen, los chicos tienen tiempo hoy para uno.
cuando yo tenga tiempo, ya mis hijos no van a tener tiempo, porque ellos tienen su vida también. Entonces, valorar el tomarse un café con amigos en día de semana, no esperar a las vacaciones, no sé, el salir un día, un fin de semana, hacer algo con la familia y no solamente estar trabajando, cosas tan sencillas como esa, pero llega el fin de la vida de un día, un momento a otro y nunca disfrutaste. Mucha gente, o sea, eso lo sabía previamente. O sea, Sí, pero como que uno no lo entiende. no lo entiende, ¿no? Lo sabés en la teoría. Está bueno encontrarte con la muerte porque te das cuenta de cuánto vale cada minuto. Sí. Sí, ojalá no tuviéramos que llegar a ese punto límite para entender esas lecciones que se nos enseña de forma más amable durante la vida. Sí. Porque siempre escuchamos personas, antes de las redes sociales teníamos nuestros padres, nuestros amigos, psicólogos que nos decían esas cosas, pero como que, no sé, a veces situaciones límites te hacen entender cosas que de manera bondadosa no lo haces. No está bien. Qué importante también la terapia. La terapia no Sí. solo para el paciente, para sobrellevar, porque las emociones son muy importantes. Hay estudios que se han hecho con personas que llevan esta enfermedad con una actitud distinta Sí, y eso marca la diferencia totalmente. en todo sentido. Se puede en modo lucha, pero no modo lucha como enfrentándolo mal, sino en ver qué se puede hacer. Ujú. En enfocarse en qué puedo hacer yo para estar mejor. Fíjate que buscar Exacto. remedios naturistas, hacer esto, ver qué se puede hacer. Hay que aceptar el diagnóstico, pero no el pronóstico. Exacto. Porque a veces si me exacto. quedan tanto, eso te predispone a no hacer nada. Sí, Y no. hay que de última... No encerrarse, seguir socializando en la medida de las posibilidades. Si no podés ir, Es que difícil en ese vayas a momento tu de darte cuenta, casa. ¿no? Es muy difícil Sí, darte cuenta. es difícil, pero yo me daba cuenta que me hacía bien. Bien. No pude, por ejemplo, viajar por un par de años como a mí me gustaba hacerlo para estar con mis familias en otras provincias, pero cuando pude lo hice y con debilidad, porque estaba débil, pero lo hice. Bien. Y poder seguir reuniéndome escasamente, pero lo hacía. Y hoy me doy cuenta que es importante. No podés reunirte, hacer videollamadas, hacer llamadas grupales. Esas cosas te cambian la cabeza. Si podés salir de tu casa, dejar las cuatro paredes y vas a ver que el mundo es más grande que esas cuatro paredes. O sea, es importante que uno pueda cambiar el aire y dejar de pensar en lo que te está pasando. Solamente en lo que te está pasando. Hablar con otras personas de otra cosa ya es como que Te hace sentir que te estás viviendo. Sí. El problema es pensar que uno no está viviendo. Exacto. Sentir que se está muriendo. Exacto. Sí, hay que vivir hasta el último minuto. Sí, no es fácil, te supongo que no es fácil. Sí, no es fácil y tampoco hay Recetas. una receta que vos decís, tenés que hacer esto y ya está. No sé, a mí me sirvió todo eso. Yo estoy contando lo que a mí me Tal cual. sirvió. Quizás a otro le pueda servir algo de lo que a mí me sirvió. Totalmente. Y tendrá otras herramientas. Pero yo creo que la actitud de pensar que esto va a pasar y que yo voy a salir y que voy a estar bien, tiene mucho que ver. O sea, es más del 50% para mí la actitud que uno tenga frente a esto, sin dejar de hacer lo que los médicos te dicen. Total. Y la terapia, tanto para la persona, y yo ahora me doy cuenta que mi esposo hubiese necesitado terapia para ayudarme, o sea, para ayudarlo a él Sí. en esos momentos. Él hizo después en otro momento, pero en ese momento yo creo que es muy necesario. Totalmente. Bien, Claudia, qué increíble. Qué increíble la historia y qué cuán valioso creo que es para la gente que está transitando esto. Si tuvieses que dar un último consejo, si tuvieses que decir una última cosa, ¿qué le diría a la gente? Yo le diría que la fe en Dios es algo importantísimo. No te va a salvar de la muerte, pero te va a salvar de la desesperación. Yo creo que Dios está dispuesto a hacer milagros en nuestras vidas, pero no siempre el milagro va a ser la sanación física. Puede haber muchos tipos de milagros. Yo creo que la fe es fundamental en situaciones extremas como esta. Así que yo animo a que busquen a Dios porque realmente Él es el único que les va a dar la paz que necesitan, porque es fundamental en esos momentos. Bien, Claudia, ¿cómo te sentiste?
Es difícil hablar. Hoy no lloré, pero muchas veces yo he llorado mucho al recordar estas cosas, porque no es fácil hablar de esto. O sea, hoy estoy hablando porque ya está ya lejos, hace 8 años, pero no es fácil. Y yo sé que los que están atravesando esto, cuando pase el tiempo, van a sentir algo similar. Ahora pareciera como que no hay un futuro, no hay un mañana, pero por la gracia de Dios yo creo que se puede luchar y se puede salir adelante. La medicina ha avanzado mucho, hay que confiar también en eso. Bueno, gracias, Claudia. Ojalá sirva. Bueno, que estés bien. Gracias, Pablo.